Vale. Mirad, nosotros decimos que invertimos en oportunidades que a otros les parecen imposibles. Y el tachado de imposibles, ¿vale? Es que tenéis que tener algo de locos oye, esto no se le ocurriría a una persona normal, ¿vale? Porque si se le ocurre a todo el mundo ya no hay mucha oportunidad ahí, ¿vale? Esto que veis aquí es lo que se conoce como la curva S o en innovación. Vosotros estáis iniciando unas startups que ojalá sean innovadoras. Ahora veremos si son innovadoras o no, ¿vale? Pero el proceso de invertir en innovación, básicamente, y esto existe desde hace mucho tiempo, existen tres fases, ¿vale? Fase 1, fase 2 y fase 3, ¿vale? Y aquí podemos medir la rentabilidad en el eje de las Y, ¿vale? Y en el eje de las X es el tiempo. ¿Vale? Entonces yo tengo una fase 1, que aquí están vuestras startups. Y meto también activos digitales. Hoy, pues el Bitcoin, el Ethereum, etcétera, ¿vale? Entonces, la fase 1, y como os digo, esto no me lo he inventado yo ahora, esto existe desde hace mucho, ¿vale? Vamos a ver lo que ha cambiado en los últimos años. La fase 1 básicamente es prueba-error de tecnología. Vosotros se os ocurre una idea, empezáis a probar, pero no sabéis si va a funcionar o no va a funcionar. De hecho, hasta que no lo lleváis a mercado, no sabéis si funciona o no. Y yo os diría que, es más, no deis por hecho que lo que vosotros creéis es lo que va a ocurrir, porque normalmente es lo que no ocurre, ¿vale? Solo el cliente os va a decir si eso es lo que espera de la solución del problema, no vosotros, ¿vale? Pero bueno, en esta fase de prueba-error de tecnologías o de modelos de negocio diferentes, pues normalmente ¿quién invierte? El Friends and Family o algún loco que confía mucho en vosotros y os invierte, ¿vale? Entonces, normalmente esta fase era, imaginaos, un año, un poquito más, donde probabais la tecnología, ¿vale? Después de esa fase 1, de las 10 tecnologías que se estaban probando o los 10 modelos que se estaban probando, pues funcionaban uno o dos. Y una vez que eso funcionaba, pasamos a una fase de crecimiento donde ya tienes un cliente, donde ya ves que funciona y ahora tienes que ver que esto crezca mucho, ¿vale? Entonces, la fase 1 busco prueba-error de tecnología. La fase 2 busco crecimiento, ¿vale? La fase 2 normalmente invierte el capital riesgo, un fondo como el que yo manejo, ¿vale? Y una vez que esto ha crecido bastante, pues la fase 3 es o te compra una empresa más grande o tú sales a bolsa, ¿vale? Entonces, en la fase 3, donde ya sales a bolsa o te compra uno más grande, lo que se busca no es tanto el crecimiento como la rentabilidad, ¿vale? Entonces, fase 1, prueba-error. Fase 2, crecimiento. Fase 3, rentabilidad, ¿vale? Esas son las tres fases que existen desde hace mucho. Pero ahora veamos qué es lo que ha cambiado en los 5 o 10 últimos años, ¿vale? Fijaos, fase 1. Yo hace 10 años, si montaba una compañía de software, necesitaba mínimo 100.000 euros y meses para implementarlo, ¿vale? Hoy, adivinad cuánto necesito. 100 euros y un día para implementarlo. ¿Por qué? Porque todo lo puedo subcontratar en compañías como Amazon Web Services, ¿vale? Entonces, la diferencia de la fase 1 hace 10 años a fase 1 hoy es que la fase 1 es mucho más corta y mucho más barata, ¿vale? Entonces, lo que antes tardaba 6, 12 meses, hoy puedo tardar un mes en hacerlo, ¿vale? Y me cuesta baratísimo porque voy solo utilizando lo que necesite. Entonces, fase 1, muy cortita y muy barata. Y fase 2, supongo que os suena Dropbox, la empresa Dropbox. Pues este es el crecimiento de Dropbox. Aquí en 2018 es cuando sale a bolsa, ¿vale? Pero fijaos que esta escala del eje Y está logarítmico, ¿vale? Es un eje escala logarítmica. Entonces,
Lo que parece que es una subida bastante empinada es mucho más, prácticamente es vertical, ¿vale? Entonces, lo que ocurre en la fase 2 es que las tecnologías hacen que el crecimiento sea exponencial, ¿vale? Entonces, fase 1, que es lo que veis aquí en 2007, es muy cortita. Fase 2 es muy exponencial. Y fase 3, el que crea que aquí se gana dinero cuando esto sale a bolsa, pues se equivoca porque aquí queda muy poquito rentabilidad. Toda la rentabilidad se lo lleva el principio de la fase 2, ¿vale? Entonces, antes, mucho inversor profesional esperaba a fase 2 tardía para invertir. Hoy, si tú esperas a fase 2 tardía, en la mayor parte de los casos has perdido toda la rentabilidad. Por la fase 1 muy cortita y muy barata y porque la fase 2 es muy exponencial, ¿vale?